Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las dudas sobre el presupuesto general. Las cuentas del gobierno sobre ingresos y gastos para el próximo año no convencen a los expertos. Muchos creen que habrá un crecimiento desbordado e innecesario de los gastos. En segundos analizamos este tema con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Hogares sin hijos, pero con mascotas. Cada año es más común que muchas parejas prefieran tener perros o gatos y no tener hijos. Sin embargo, los costos de manutención en muchas ocasiones son similares. Hablaremos sobre un estudio alrededor de este tema. Se salva la compañía UOM. De la mano de las supersociedades, los acreedores y las directivas de esta compañía de telefonía móvil llegaron a acuerdos que garantizan la continuidad del servicio. Víctor Grosso nos trae los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del presupuesto general de la Nación que prepara el gobierno nacional y cuyas primeras cuentas ya fueron reveladas. Hay dudas sobre la sostenibilidad de estas cifras. Saludo al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Henry? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias, doctor. Hablemos un momento del monto general. Este año, 2025, tuvimos un presupuesto que ya con el recorte y demás quedó en 511 billones de pesos. Para el próximo año son cerca de 551 billones de pesos según el anteproyecto que presentó el ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros. ¿Cómo ve inicialmente ese crecimiento del monto general? Pues Henry, mire, no es una buena noticia cuando usted mira justamente el crecimiento de este anteproyecto frente a ese presupuesto que usted mencionaba de 511 billones, que es el que está ejecutándose este año. Estamos hablando de un crecimiento del 8%, muy por encima de la inflación esperada para el próximo año, que está alrededor del 3.8, 3.9%, es decir, el presupuesto estaría creciendo el doble de la inflación del próximo año. Y especialmente preocupante lo que es el crecimiento del presupuesto sin deuda, porque, digamos, hay tres grandes componentes de lo que es un presupuesto general de la nación. Los pagos de funcionamiento, que se refieren especialmente a las transferencias a las entidades territoriales, al pago de salarios y demás. La inversión, que es el componente de formación bruta de capital fijo, la inversión en infraestructura, por ejemplo, de orden nacional. Y tres, el servicio de la deuda. Cuando usted quita el componente del servicio de la deuda, el presupuesto estaría creciendo el próximo año en un 13%, es decir, 3 veces más que la inflación. No luce entonces, Henry, como un presupuesto austero en el contexto de lo que es una delicadísima situación fiscal, una suspensión de la regla que se anunció justamente por el gobierno en el pasado mes de junio y un déficit fiscal que seguramente va a estar por encima del 6% o 6,5% el próximo año. Así que no se está dando una señal en la dirección correcta de empezar a apretarse el cinturón del gasto, de recortar el presupuesto para garantizar que se inicie justamente con el ajuste fiscal. No es el caso y por eso genera enorme preocupación el tamaño de este presupuesto. Esta es la tabla, doctor Mejía, de justamente esas cuentas que hace el gobierno y que presentó el mismo ministro de Hacienda. Gastos de funcionamiento, aquí está lo que usted decía, un crecimiento de 13,3%. Uno piensa que gastos de funcionamiento es solamente gastos de personal. En realidad, ¿qué incluye todo el gasto de funcionamiento de un Estado? Sí, no, realmente no es el sustancial. Mire, justamente en esa tabla que usted mostraba que construimos desde FEDesarrollo, los gastos de funcionamiento para el próximo año son de cerca de 364 billones de pesos. Pero el rubro más grande de lejos son las transferencias, especialmente lo que tiene que ver con SDP, que tendrá, digamos, cerca de 88 billones de pesos. ¿Qué es el SDP? Recordemos, recientemente se hizo una discusión muy profunda sobre la reforma al sistema de transferencias. Estas son las transferencias que se hacen desde el orden nacional a las entidades territoriales para el financiamiento de la educación, la salud y el agua potable y saneamiento básico. Ahí estamos hablando del rubro más importante del presupuesto, fuera la deuda, 88 billones de pesos. Pero ojo a esta cifra, la segunda más importante, muy cerca de lo que son las transferencias a las entidades territoriales, pensiones, que también están los gastos de funcionamiento, 87 billones de pesos. Así que en esos dos usted ya está mal contados casi 180, 160, 165 billones de pesos.
que son prácticamente la mitad de los gastos de funcionamiento del Estado. Entonces, también tenemos, diría yo, una preocupación más bien en ese rubro de gastos de personal, que eso sí se refiere a los salarios. Cuando usted mira, Henry, estamos hablando de 67 billones en gastos de funcionamiento de personal, es decir, salarios y pagos de contratistas, que es un crecimiento del 8% frente a este año que ya había crecido de manera sustancial frente al año anterior. Entonces, ratifico, el mensaje que está dando el gobierno con este presupuesto no es el de austeridad, es de un presupuesto casi que en condiciones normales, como si no estuviéramos en una situación fiscal delicada. Y seguramente la primera discusión, Henry, que va a abordar el Congreso de manera muy detallada justamente va a ser esa. ¿Cuál va a ser el tamaño del presupuesto, el monto que se va a aprobar por parte del Congreso de la República? Uno entiende que el año 2026 es un año electoral, que eso es el último año de este gobierno además, en donde seguramente van a tratar de ejecutar muchas cosas que se les han quedado por el camino en los años anteriores, pero ¿será que esas cosas justifican, digamos, el crecimiento tan grande en todas estas partidas? No, de ninguna manera, porque entre otros factores, Henry, no olvidemos que estamos hablando únicamente de cifras de presupuesto, pero otra cifra que es muy importante es la de la ejecución, cómo en la práctica el gobierno está justamente ejecutando estos presupuestos que aprueba el Congreso de la República. Y este año las cifras no han sido buenas, como no lo han sido pues en prácticamente ningún año del actual gobierno, infortunadamente. Este año las cifras de ejecución incluso están por debajo no solamente el promedio histórico, sino del observado en los años 23 y 24, que había sido realmente muy deficiente. Entonces, más que pensar en un crecimiento muy grande del presupuesto del 8%, como lo plantea el gobierno nacional, lo que debería plantearse el propio gobierno es más bien un presupuesto austero, consecuente con lo que es una situación muy difícil, como en cualquier hogar. Cuando la situación está difícil, usted no puede pensar que va a continuar no solamente haciendo los gastos que hacía el año anterior, sino además creciendo el monto de esos gastos. Lo que tiene que hacer es austeridad en ese presupuesto y más bien enfocarse en la eficiencia y en la rapidez de la ejecución del presupuesto para poder mostrar justamente obras públicas, transferencias a los hogares más pobres que permitan darle pues un cierre razonable desde el punto de vista de la política económica social al actual gobierno. Hay algunas partidas aquí, digamos que no están con aumentos, por el contrario están como en ceros. El pilar solidario, por ejemplo, que se refiere a ayudas, digamos que a través de la reforma pensional es lo que entiendo yo le van a dar a las personas, digamos, que no alcanzaron una pensión, ancianos, adultos mayores. ¿Por qué estará en ceros? ¿A qué se referirá esto? Pues mire, en primer lugar, este año 2025 no ha habido presupuesto para apropiarlo al financiamiento del Pilar Solidario. Es decir, a pesar de que el gobierno había planteado como una de sus banderas más importantes de la reforma pensional ese Pilar Solidario, que recordemos, le entregaría cerca de 230.000 pesos mensuales a los adultos mayores en edad de pensión que no lograron cumplir con los requisitos de pensión. La situación apretada fiscal no ha permitido que el gobierno pueda apropiarle recursos a ese pilar solidario. La pregunta es qué va a pasar el próximo año. Eso va a depender también, por supuesto, de la entrada en vigencia de la reforma pensional. Entonces, seguramente va a ser una discusión muy importante en el Congreso de la República porque el Congreso buscará decir al gobierno, oiga, no se le olvide que usted tiene una promesa de campaña, el Congreso aprobó la reforma pensional en parte justamente por esa bandera y hay que buscar en dónde apropiarle esos recursos en vez de plantear simplemente que no hay recursos para ese pilar y que por el contrario todo lo demás está creciendo en promedio el 8%. Dijo en el Consejo de Ministros de esta semana el presidente Petro que si el Congreso no le aprueba una ley de financiamiento para poder ayudar, digamos, a que sea ejecutable todo esto, se podría quebrar el Estado. ¿Eso es posible? Y realmente es una frase, digamos, que pueda ir en el sentido de que se requiere en verdad una reforma tributaria en medio de un año preelectoral. Pues mire, yo le diría que hay que separar las dos discusiones. Una primera es un poco el intento de amenaza del presidente al Congreso de la República. Yo creo que esa no es la forma de aproximarse en un diálogo constructivo con el Congreso. El Congreso pues tendrá que eventualmente discutir la reforma que va a presentar el gobierno el 20 de julio. Han dicho que muy probablemente en las próximas semanas habría una primera versión. Pero pues no se puede hacer con la amenaza, porque si esa es la amenaza, pues lo primero que le va a decir el gobierno, el Congreso de la República al gobierno es, bueno, pues entonces recortemos el tamaño del presupuesto y no hablemos de reforma tributaria. Entonces, eso creo yo que es una estrategia equivocada que no permite abrir un diálogo
razonable, nutrido sobre cómo podría ser eventualmente una reforma tributaria. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, Henry, nosotros no creemos que en este año se vaya a aprobar una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque estamos en un año preelectoral. Tanto el propio gobierno como el Congreso está pensando en las elecciones del próximo año, Congreso en marzo, presidencia en mayo y junio. Sí que es muy difícil que en el último año de gobierno, tanto el propio gobierno como especialmente el Congreso, pues empiece a pensar en un aumento de los impuestos a los colombianos que le van a tener que votar justamente para reelegirse o no. Entonces no hay mucho espacio político para eso. ¿Qué va a quedar pendiente entonces, Henry? Una tarea de ajuste fiscal muy importante para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno va a recibir una olla más que raspada, con una situación fiscal muy grave, un déficit que supera el 7% del Producto Interno Bruto, un gasto altísimo, y va a tener que tomar dos decisiones. Una, presentar una reforma tributaria, pero mire, Henry, el tamaño del problema es tan grande que no se puede resolver solamente con más impuestos. Hay que recortar el gasto, hay que buscar eficiencias y dar señales a los contribuyentes de que en efecto el gobierno se va a apretar el cinturón. Si no, no habría ninguna legitimidad política para continuar aumentándole los impuestos a todos los colombianos. Además que ahora más que nunca tenemos los ojos de las calificadoras de riesgo, de los inversionistas puestos encima de nuestro país y de cómo el gobierno este y el próximo manejen las finanzas públicas. Tal cual, mire, si usted lee justamente los comunicados de Standard Poor's y Fitch y Moody's, perdón, que fueron las dos agencias de calificación de riesgo que redujeron recientemente la calificación de la deuda soberana de Colombia, ahí hay unos mensajes muy explícitos sobre, primero, la preocupación del frente fiscal, porque estamos en una situación crítica. Para dar órdenes de magnitud, este año, ratifico, el déficit fiscal va a ser 7,5% del Producto Interno Bruto, que es la cifra más alta después de la pandemia en un siglo. Este es el tamaño del problema fiscal. Pero también cuando usted continúa leyendo los comunicados se dice muy explícitamente lo que usted está mencionando, que lo que esperan las agencias de calificación de riesgo y también el mercado, los inversionistas que compran títulos de deuda pública, que en los próximos 18 meses, en el próximo año y medio, se van a tomar decisiones para corregir lo que ha sido un deterioro muy importante del balance fiscal y lo que va a ser un aumento de la deuda pública soberana. Entonces hay una confianza en que ya sea este gobierno o especialmente el siguiente, van a tener que tomar esas medidas dolorosas, pero absolutamente necesarias para corregir el rumbo en el frente fiscal. Pues visto así, muy preocupante el panorama, doctor Mejía. Pues vamos a estar ahí muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y lo seguiremos invitando para analizar estos temas. Muchas gracias. Con gusto, como siempre, Henry. Un saludo muy especial y feliz noche para todos. Muchas gracias. Hablando entonces del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué resultados hubo en la primera reunión entre arroceros y gobierno el día de hoy. Gracias por continuar conectado con Signo Pesos. Para nadie es un secreto que muchas parejas ya no quieren tener hijos, prefieren las mascotas, pero esta opción a veces no es tan barata. Saluda a la doctora Viviana Gómez, gerente de nuevos negocios en World Panel by Numerator. Doctora Viviana, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Hola, buenas noches, Henry, muchas gracias. ¿Qué proporción de hogares deciden ya más bien tener mascotas y no hijos? Bueno, desde la información de World Panel by Numerator, lo que podemos entender es desde las compras que están haciendo los hogares, que más del 73% de los hogares tienen mascotas, de estos es aproximadamente un 56% los que tienen solo perritos, y solamente hay un 34% de los hogares que tienen hijos o bebés dentro del hogar. Eso nos muestra pues esa diferencia tan grande que estamos viendo entre las mascotas y los hijos en los hogares. Esto me imagino que tiene que ver mucho con temas culturales, cambios generacionales, cambios de mentalidad, el temor de pronto del nuevo mundo. ¿Todo eso se ve reflejado de alguna manera en esa preferencia ahora por las mascotas? Correcto, pues esto es un cambio de cultura, también tiene mucho que ver con el costo de vida que genera las mascotas versus los hijos, por ejemplo, dentro del hogar, y pues también hay más responsabilidad con respecto a entender el momento de la vida en el que es necesario tener hijos o no. Pero todo esto va a influir obviamente en esta decisión de si tener bebés dentro del hogar o pues tomar la decisión de tener una mascota mientras se toma la decisión de los hijos como tal. Usted menciona un tema, digamos que es bastante polémico y es el costo de tener hijos, pero la verdad es que a veces tener una mascota no es tampoco barato. ¿Qué dice el estudio sobre esto que ustedes han realizado? Eso es correcto. En productos para mascotas, lo que nosotros sabemos es que sí hay una parte del gasto que es bastante significativa. Incluso hablamos de que
productos de solo alimentos para mascotas puede ascender a 270.000 e incluso más al mes. Va a depender mucho del tipo de comida o de alimentación que se le dé a la mascota, pero no es tan distinto que tener un hijo, teniendo en cuenta que hoy las mascotas también tienen muchos gastos de salud, de guarderías o colegios, de productos para la limpieza y demás. Entonces, pues es un gasto que también está ascendiendo dentro de los hogares. No, pues es que en ese sentido, las abuelas decían que cada hijo venía con su pan debajo del brazo. Cuando uno piensa en mascotas, mucha gente cree que es solo el platico de comida, el paquetico de estas golosinas. La verdad es que no, usted misma lo menciona, pero ahora hay toda una industria creciente alrededor de la atención de los animalitos. Sí, es una industria creciente. Realmente vemos que a veces hay años en los que esta industria viene creciendo a niveles del 13, del 15%. Vemos que el número de hogares ha crecido un 9% y cada vez se ven más productos para mascotas en el mercado. Entonces, claro, cada vez también complementamos con productos distintos o con otros servicios diferentes para nuestras mascotas y esto sí va a generar un desarrollo muy grande a futuro que continúa viéndose en el tema de las mascotas directamente. Mencionaba usted en el informe que leí ese vínculo, ¿no? Ese vínculo afectivo que se crea entre el dueño de la mascota y la mascota misma. Eso es algo, pues, en realidad muy parecido a los hijos y eso lleva también a querer tenerlos muy bien tenidos, ¿no? Totalmente. De hecho, parte de lo que nosotros estamos empezando a analizar es qué tanto es ese vínculo de las mascotas, de las personas con las mascotas, o cuántos de los hogares realmente se consideran más papás de mascota que solo un tenedor o un dueño de una mascota. Y realmente también vemos que cada vez más se consideran como papás de mascotas y ven a los perros como si fueran los nuevos hijos en el hogar. Esto pues genera un vínculo mayor y hay que tener muy presente que una mascota es como tener un niño chiquito por muchos años más, ¿no? Y esto pues también genera un cuidado constante y demás que pues hace que la gente sienta esta responsabilidad de cuidar a sus mascotas. ¿Qué otras cosas encontraron ustedes en este estudio sobre los gastos que los hogares tienen en relación con las mascotas? Me imagino yo que esto año a año va creciendo y que seguramente tiene, digamos, una mayor relevancia en parejas jóvenes, que son por lo general los que quieren tener solo mascotas. Correcto, las parejas jóvenes son los que más están propensos a tener mascotas, incluso vemos que crece más en los menores de 34 años y los hogares que además más están creciendo en mascotas son esos hogares que justamente no tienen hijos, porque una de las hipótesis también es, bueno, ¿será que son hogares que tienen niños y pues también quieren tener una mascota? Realmente no, solamente hay un porcentaje muy bajo de hogares, solo el 12% de los hogares en donde hay bebés o niños pequeños, existe también una mascota dentro del hogar. Si hiciéramos cuentas, doctora Viviana, ya no es solamente pensar, como decíamos, en la comida, en los juguetes, en la casita que hay que tenerle, en la cobijita. Ahora yo he escuchado de guarderías para mascotas, de EPS para mascotas. Hace poco me enteré, cementerios para mascotas. Esto pareciera no tener límite, ¿no? Casi que humanizamos a un animalito y le estamos brindando las mismas atenciones que a un humano. Sí, correcto. De hecho, digamos que podemos verlo en el mundo de los servicios, en donde ya no solo hablamos de guarderías, sino además de colegios. No solamente es el lugar donde, digamos que necesito que tengan a mi mascota, sino además el lugar en donde le enseñan diferentes cosas, lo cual lo hace un poco más humano. Y por el lado de los productos, pues ya hay gente que le pone ropa, zapatos a las mascotas, cosa que uno ve pues innecesaria en este punto de la vida, pero que vemos que son también industrias que vienen creciendo en el mundo de las mascotas. ¿Eso será tendencia solo en Colombia o en realidad es algo que pasa en todo el mundo? Es algo que pasa en todo el mundo. Realmente esta nueva visión de ver a las mascotas como más cercanas, más hijos perrunos, me refiero, o hijos gatunos, es algo que se está viendo en todo el mundo, no solamente en Colombia, y es una sensibilidad mayor hacia los animales que la que se tenía en el pasado, que era más un tema como de el uso de la mascota o la mascota que tenía una función dentro del hogar. Pues muy interesante el estudio, doctora. Seguramente que en la medida en que uno más analice esto, más profundice, más cosas curiosas va a encontrar, porque eso es una industria ciertamente que va creciendo. Doctora Viviana, gracias por estar aquí en Signo Pesos. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. La situación de los gastos en los hogares colombianos, que vean ustedes cómo va cambiando. Nueva pausa, pero al regreso les contaremos qué tanto aumentó la inversión extranjera en los países de América Latina. Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos. Don Víctor Grosso llega a esta hora para hablarnos de WOM. Sí, don Henry, muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes. Es una buena noticia para el mercado de telecomunicaciones, aunque pues esta empresa es muy criticada por sus usuarios, en parte porque últimamente como que no ha ofrecido un buen servicio, pero eso está muy relacionado con las dificultades financieras que ha venido presentando. La noticia es, don Henry, es que se salva de la quiebra WOM y puede seguir operando en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país. Esto porque se confirmó un acuerdo de reorganización por la Superintendencia de Sociedades que estuvo acompañando todo este proceso, lo que le permite a WOM, don Henry, tener plazos, nuevos plazos para pagar sus deudas. A veces las compañías se asfixian porque tienen un endeudamiento grande y con la caja que les llega y un vencimiento por ahí cerquita no pueden pagar esa deuda y ahí es donde se quiebran. Y entonces más en este sector que se mueve es tan tanto complejo. Volumen de entonces, dinero sí, mucha plata y es muy intensivo en inversiones. Entonces, si les aplazan el pago de la deuda producto de un acuerdo, de una reorganización empresarial, pues se alivian un poco los flujos y puede seguir operando. Eso fue lo que se acordó hoy. Más o menos las cifras de WOM son estas. Tiene activos por 4,37 billones de pesos y mire los pasivos que superan a los activos. Claro. Casi 6 billones de pesos. Cuando esto ocurre, pues prácticamente una empresa está quebrada porque no tiene, digamos, un patrimonio, un activo suficiente ni siquiera para cubrir sus deudas. Y atiende a más de 6 millones de usuarios en el país, pero sobre todo lo que más preocupaba era esto, la generación de empleos formales. Cerca de 2.000 personas trabajan en WOM y además de eso, muchas microempresas ofrecen servicios a la compañía y también pues dependían de que siguiera existiendo en el mercado. El acuerdo consiste en que se reorganizan un poquito más de 3 billones de deudas a un plazo de 10 años, inclusive un endeudamiento que tiene con el gobierno nacional, con el Ministerio TIC por el pago del espectro, podrá pagarse en un plazo superior. Y decimos que es bueno para el mercado de telecomunicaciones, don Henry, porque es muy posible que haya una integración de otro lado entre Tigo y Movistar y quede el mercado muy concentrado entre Claro y esa nueva compañía fusionada. De todas formas, es bueno que exista un tercer operador, así sea más pequeño, pero sirve como un regulador natural de precios y pues eso ayuda a que por lo menos se mantenga dinámica la competencia. Siempre será bueno, don Víctor, tener opciones y además que se salven empleos y que haya más empresas invirtiendo en nuestro país. Don Víctor, muchas gracias. Por donde no hay buenas noticias es por el lado de los arroceros, porque vea que hoy se realizó en Bogotá la primera reunión entre estos cultivadores que se encuentran en paro desde el pasado lunes y el gobierno nacional. Pues el encuentro no salió bien y esto dijeron las partes tras levantarse de la mesa de diálogos. No, es que no hay propuesta porque no arrancamos el diálogo, porque no cumplieron el inicio que era con la ministra, que es la dueña del bate en el manejo del ministerio. Y estamos cansados de reunirnos, llevamos 28 reuniones con funcionarios que no resuelven nada. Nosotros lo que queremos es no afectar al país, pero también que los arroceros comprendan que en este momento tienen un instrumento poderoso para que hagan sus comentarios y entre todos construyamos alternativas para el sector. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La CEPAL reveló hoy el informe de inversión extranjera directa en América Latina durante el año 2024. En América Latina se incrementó en 7,1% esta inversión al llegar a 189.000 millones de dólares. Los países con mayores aumentos de estas inversiones fueron México, con un aumento de 48%, y Brasil, de 14%. En contraste, en países como Colombia, Chile y Argentina, bajaron esos flujos de capitales. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.